Hola, yo soy María Clara Rodríguez, Y yo, Santiago González. ex esposos pero de nuevo pareja y papás de tres. Y aquí estamos con ustedes para hablar de todos esos temas que son complicados de hablar delante de los niños y que solamente podemos conversar cuando los niños se duermen y tenemos algo de tiempo en pareja. Aquí hablamos dos personas que creen el valor de la familia, pero que son conscientes de los retos para sostenerlo. Así que bienvenidos si les interesan los temas de pareja, de crianza y de todo lo que rodea esas dos cosas. Porque la lista es larga. Esto es Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Hola, qué rico saludarlos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast Amor, los niños duermen. Bueno, hoy con qué tema vamos, cuéntame. Yo creo que es un tema ¿Hoy de polémico. qué tenemos que hablar? Ese tema lo vamos a hablar, como siempre, cuando los niños se duermen, porque hablar de estos temas, de límites, sobre todo cuando involucra tecnología y niños que nacieron en era tecnológica es complejo. Por eso el tema de hoy es el por qué le quitamos las pantallas a nuestros hijos, porque hoy en día no tienen acceso a un celular ni a una tablet. ¿Cómo estamos haciendo para restringir ese tema? Porque hubo un cambio en nuestra casa, porque antes sí lo usaban, y un poco las decisiones y los beneficios que hemos visto alrededor de ese tema. Todo empezó, Santi, ¿por qué? Nosotros nunca hemos sido papás de blancos y negros. De hecho, con el tema de las pantallas sí habíamos sido personas muy relajadas. Yo siempre pensé que si uno limitaba el tiempo de pantallas en los niños y además controlaba el contenido que veían, pues uno como que estaba salvado porque precisamente son niños que nacieron en época de tecnología, en época donde esto está en todas partes. Entonces, pues yo no quería ser la mamá que dijera, "Ah, no, y no me gusta satanizar nada". Para mí es importante que siempre haya un balance. Y eso lo hablamos nosotros desde el comienzo, cuando tomamos la decisión de tener hijos. Y creo que en eso nos alineamos muy bien, porque la vida a uno siempre le presenta situaciones complejas. Y por ejemplo, yo quiero que mis hijos crezcan felices. Que el día de mañana si les ofrecen alguna cosa para ellos no sea una novedad o se vayan a aterrar o no vayan a saber cómo actuar. Mm, Por eso, por ejemplo, con el tema de la alimentación, nosotros somos como flexibles en muchas cosas. Hay algunas restricciones, pero por ejemplo, lo hemos dicho en varias oportunidades, nosotros a nuestros hijos los dejamos tomarse un jugo, los dejamos comerse una gomita, los dejamos comerse un chocolate, los dejamos comerse una hamburguesa y yo nunca pues por el momento, yo no me quiero ir a un extremo donde, ujú. donde yo limite a mis hijos, donde únicamente tengan que comer verduras, donde tengan que comer únicamente pollo a la plancha. No, yo quiero que mis hijos prueben de todo, porque hoy en día pues yo los estoy orientando, los estoy formando, pero el día de mañana ellos son quienes van a tomar sus propias decisiones. Y lo mismo en general. Nosotros con el tema de las pantallas lo habíamos hablado y nosotros teníamos unas reglas establecidas en la casa y la regla era que ellos podían ver, tener su pantalla una hora durante el día. A algunas personas les podrá parecer mucho, a otras poco, no importa, esa es la regla de nuestra casa, cada casa tendrá su propia regla. Esa es la regla que teníamos nosotros. Y obviamente a veces cuando salíamos de viaje o cuando salíamos a algún lado, pues también les dejábamos tener las pantallas. Y yo siento que eso en algún momento a nosotros se nos salió de las manos. Mm. Yo la verdad sí siento que se nos salió de las manos y no me cuesta reconocerlo. Em, Tú hiciste un post al respecto que fue polémico y me aterró porque muchas personas te dieron palo porque decían, pero pues usted hace un tiempo decía que sí le gustaban las pantallas y ahora no le gustan las pantallas. Y yo te decía, ¿y cuál es el problema de cambiar de opinión? Es que uno tiene derecho a cambiar de opinión y finalmente son nuestros hijos. Nosotros no estamos opinándoles a un tercero. Si a alguien le gusta dejarle a su hijo la pantalla 3 horas, pues déjesela, yo no le voy a opinar. Pero pues en las decisiones que nosotros tomamos aquí en la casa, pues finalmente son nuestras decisiones y las estamos tomando porque nosotros somos quienes estamos viendo lo que está sucediendo. Sí. Nosotros inicialmente tal vez veíamos algunas cosas, pero con el paso del tiempo comenzamos a notar otras cosas. Obviamente los niños de nosotros fueron creciendo, nosotros inicialmente teníamos a Matilde y con Matilde sí, Matilde siempre fue una niña a la que nosotros le dimos muchísima atención, pero después llegaron Luciano y Lorenzo y pues obviamente la atención tuya y mía se dividió en tres Mm. y el manejo de ellos pues a veces era un poquito más complicado que manejar una. Entonces nosotros, pues los niños fueron creciendo y comenzamos a ver ciertas cosas que no nos comenzaron a gustar. Lo veníamos hablando veníamos hablando del tema de las pantallas, si se las regulábamos, si se las quitábamos del todo, pero no queríamos irnos al otro extremo. Y finalmente, un día dijimos, vamos a parar, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a restringir las pantallas. Inicialmente,
tomamos la decisión como de manera temporal. Ahoritica está de manera permanente, pero eso no quiere decir que el día de mañana ellos no vayan, o sea, no puedan volver a ver pantallas. Yo creo que, pues, eso a nosotros nos lo va a ir mostrando la vida, porque pues yo también, yo sigo manteniendo el mismo pensamiento de que pues yo no quiero que ellos se restrinjan en un 100% de las cosas. Yo creo que esto, en este momento estamos como en una época como de desintoxicación, por decirlo de Sí. alguna manera. Obviamente esto les ha enseñado a ellos, nos ha enseñado a nosotros, pero pues en eso estamos en este momento. Sí, yo me quiero volver un poquito cuando dices que sí, que a mí la gente de verdad se me vino encima mucho con ese post, porque yo no entiendo cuál es el problema con las personas con entender que uno tiene derecho a evolucionar, a ir, volver y que la maternidad es básicamente un experimento en cada decisión que tomas. Cada cosa que estás haciendo está sujeta a revisión constante. Es que ¿quién puede vivir la maternidad con decisiones blancas, negras o absolutas? Pero no solo la No, maternidad, es la vida. claro, la vida en general, pero aún más en la maternidad, y yo hago mucho hincapié en esto, porque es que nadie sabe lo que está haciendo y esa es la parte más bonita, de permitirse uno ciertas cosas, ir, volver y siempre, por supuesto, pensando en el bienestar de los niños. Entonces, a mí me han criticado con el tema de la alimentación, con las pantallas, con muchos cambios que he hecho en mi vida. En unas cosas me he vuelto más estricta porque me he dado cuenta, me he concientizado de ciertas cosas. En otras, eh, todo lo contrario, me he vuelto más laxa porque a veces digo, en realidad no era tan grave y se trata de este juego constante. Entonces, a mí, a diferencia tuya un poco, no me molestan tanto las opiniones porque finalmente yo soy una persona que está exponiendo su vida eh, públicamente y yo recibo eso simplemente como, ok, yo me expongo y hay gente que va a decir sí, no, tal vez me parece. Más allá de eso, lo que a mí me molesta es como que satanicen el tema de que yo no pueda cambiar o yo no pueda hablar diferente. Jamás hemos dicho que ese tema va a ser absoluto, tú lo dijiste, lo de las pantallas, que las vayamos a quitar ya de raíz y que nuestros niños vayan a ser niños que tengan celular hasta los 20 ojalá, hoy lo pienso, ojalá, pero ahí vamos caminando y quizá mañana les digamos, oigan, revaluamos este tema y lo que estamos haciendo es que cambiamos esto. Pero creo que hay otra cosa importante, porque habrá mucha gente que no vio ese contenido igual, o si lo vieron, pues creo que vale la pena recordar las razones por las que a mí me empezó a tallar el tema de las pantallas. Porque básicamente nosotros lo usábamos, en realidad, como les digo Santiago, una hora en el día, lo usábamos quizá cuando salíamos al restaurante, o sea, les quiero decir los momentos en los que lo usábamos para poder explicarles el por qué yo dije, me estoy sintiendo mal. Porque era esa horita en la tarde como que ya todos estamos cansados diarios y ya hicieron tareas, ya fueron al colegio, ya hicieron extracurricular, eh, ellos se sientan a descansar con su cosa, ven aquí sus programas y demás. Entonces, ese es un momento. Otro momento en el que las usábamos era si nos sentábamos en un restaurante, no durante la comida, porque durante la comida para mí es, no, o sea, ni siquiera yo quiero estar sentada viendo celular mientras yo como, porque siento que uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Eh, pero sí mientras llegaba la comida, porque a veces yo salgo contigo y quiero conversar de algo y con 3 niños no es fácil. Entonces, mientras ordenamos y llega la comida y demás, en ese momento ellos tendían a ver su tableta. En los vuelos, por ejemplo, si eran largos, también se los dábamos. Pero entonces nos empezó a coger ventaja este tema. En algún viaje, digamos, cuando habían momentos muertos también, Exacto, se como lo como que era permitíamos. como, ¿sabes qué? Yo lo siento que lo estábamos cogiendo, era como que poquito a poco nos cogió ventaja porque lo estábamos cogiendo con el momento de como si fuera un botoncito de off para ellos, como, ay, tomen esto porque es que papá y mamá quieren hablar, tomen esto porque es que papá y mamá están en una reunión, tomen esto porque mamá va a atender una llamada, tomen esto porque no queremos que hagan ruido, tomen esto porque queremos tomarnos una foto, tomen esto como si esto fuera de verdad un botón con el que uno apagara y prendiera a sus hijos. Y a mí eso, como que abrir los ojos y darme cuenta de que yo estaba usando las pantallas como tranquilizador para mis hijos, pues me pareció demasiado grave. Y sumado a eso ocurrieron cambios en nuestros niños que dijimos, ¿esto de dónde viene o por qué está pasando? Uno de ellos empezó a tener unos terrores nocturnos impresionantes, que son básicamente pesadillas constantes, terribles, en los de los niños se despiertan y les cuesta además como volver a su realidad y entender que era un sueño, sino que siguen metidos en esa película. Entonces, uno de ellos no estaba durmiendo bien y una noche nos dijo, porque yo le pregunté, necesitamos hablar de lo que está pasando, porque ¿qué te está molestando? ¿Qué te está generando miedo? Algo debe estar pasando en ti para que tú estés teniendo este cambio. Y él mismo me dijo, mamá, es que yo vi unos monstruos en el celular. Y dijimos, ok, basta esto. Y lo otro es que también, la tercera es que estábamos viendo que estaban demasiado agresivos entre Ujú. ellos. Entonces cambiaron un comportamiento que son niños, es normal que peleen, es normal que a veces estén
como que en ese nivel emocional que uno dice: "Dios mío, van a pues, están a punto de estallar", pero lo vimos como más exacerbado, lo vimos más frecuente, lo vimos más constante, estaban súper reactivos, les decía uno algo y entonces decían: "Es que soy así", hacían caras de monstruos, y yo decía: "¿Pero qué es lo que están viendo estos niños en las pantallas?". Hay un tema complicado. Nosotros les tenemos a ellos unas pantallas que se las tenemos restringidas. Mm, Y yo permanentemente revisaba esas pantallas y sabes yo de qué me daba cuenta. Yo, por ejemplo, les tenía una restricción a ellos que podían ver cosas para niños menores de 3 años. Ellos tienen 5. Entonces, yo les ponía esa restricción y yo les ponía una clave, que es una clave que ellos pues jamás se van a saber. Y a veces volvía y revisaba y esa restricción no estaba. Yo estoy seguro que ellos no eran, o sea, ellos no son capaces de meter una clave, pero pues yo no sé qué pasaba con esa tableta que permitía que esa restricción en algún determinado momento como que ya no estuviera ahí. Me pasaba sobre todo pues con Luciano. Em, y yo lo que siento es que pues nosotros nos comenzamos a dar cuenta que ya era hora como de tomar alguna decisión, pero también yo sentí como que en el caso específico de Lorenzo, él como que levantó la mano. mm, Él levantó la mano y él mismo dijo, no quiero no esto, quiero esto. que fue muy Eso valioso. fue eso fue muy bonito, no quiero esto. Y ellos mismos dijeron, no lo queremos por 30 días, que ese es otro tema importante, que con los niños hay que sentarse a hablar, porque ellos entienden todo. Nosotros en ningún momento les dijimos, se las vamos a quitar eternamente. Ellos dijeron, Está bien, no queremos ver pantallas y que sea por 30 días". Mm. Eso también pareció muy bonito porque esa iniciativa vino de ellos y la preocupación de nosotros en ese momento era, ¿y qué va a pasar mañana? Para mí la preocupación era más como de, o sea, ¿cómo va a ser mi maternidad sin una pantalla? Ujú. Porque entonces si me entra una llamada de verdad urgente de trabajo y yo necesito entretener a mis hijos y no les puedo dar una pantalla, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué les doy para que de verdad yo pueda tener esa llamada? Mi miedo era yo qué voy a No, y hacer. a mí también me preocupaba porque al día siguiente, o sea, yo dije, ellos no se van a acordar de ese acuerdo que hicieron y van a venir a pedirnos una pantalla y resulta que nos llevamos una sorpresa impresionante. Al día siguiente llegó la hora de, de la pantalla, que era a las 5 de la tarde, y ellos sabían que no había pantalla. Y no pasó absolutamente Mm, nada. No pasó absolutamente nada. Simplemente ellos estaban supremamente tranquilos. Se pusieron a jugar con los juguetes pues, que normalmente tienen por ahí alrededor. Y así fue. Y así. fue muy sencillo en realidad. O sea, yo creo que era más el miedo que teníamos nosotros de hacerlo y tal vez el miedo mismo de ellos de no voy a tener algo con lo que he crecido y algo que para mí ha sido normalizado, que lo que pasó en realidad. Y de ahí hablemos rápidamente, Santi, de, de los beneficios que hemos visto en ellos. O sea, porque el cambio fue inmediato. Sí. Oigan, ese tema de la adicción a las pantallas es algo real, es algo que le está causando mucho daño a nuestros niños, es que nosotros les estamos contando en carne propia que lo vivimos. Esto fue, yo creo que cambio, pero de un día para otro. Y, y mira que inicialmente el acuerdo lo hicimos fue con Luciano y con Lorenzo. Claro, Porque pues a Matilde nosotros nunca le vimos ese comportamiento y Matilde era mucho más regulada con las pantallas. Y Matilde fue entrando en ese mood, en ese mood. Sí, divino. Matilde fue entrando en el mood de no pantallas y ella misma como que se fue regulando y hoy en día Matilde pues prácticamente no coge un celular y esas tablets, de hecho yo las tengo guardadas. Y esas tablets, las 3 tabletas no se prenden hace más de como 50 días. Sí, y esa maña que tenían de agarrar nuestros celulares cuando no tenían las tabletas, también se fue. Es que era tal la adicción que estaban generando nuestros niños, porque yo lo llamo así, a las cosas hay que llamarlas de verdad, en este caso por su nombre, que uno tenía el celular acá y parecían como ladronzuelos que se acercaban y cogían los teléfonos, pero con esa malicia, y uno de repente decía: "¿Dónde está mi celular?", y el niño estaba por allá en la esquina viendo el teléfono. Eso se nos salió de manos completamente. Pero volviendo un poco a los beneficios que fueron inmediatos, de una vimos que bajó el tema de la De la agresividad, agresividad. el tema de ser reactivos, porque es que para mí eso era una cosa demasiado evidente, ¿cierto? Como que explotaran de una vez, era más fácil hablarles. Todo ese tipo de cosas de comportamiento fueron muy lindos porque entonces ya no hacían esas caras de que yo aparte decía de dónde sacan porque se supone que están viendo contenido para niños, pero otra cosa que aprendimos fue que por más de que tú trates de limitarles el contenido y ponerles todo que sea para niños, un YouTube Kids no te va a garantizar que no lleguen a algo supuestamente para niños y que en efecto les está mostrando algo feo. Entonces, por eso además fue que dijimos, esto es de raíz, esto no es como que esto sí, esto no y tal vez, entonces bajamos de 1 hora a 30, sino que dijimos, se fue y chao.
Adicional, otro beneficio es que a mí me encanta la creatividad, que han desarrollado de un tiempo para acá. O sea, ya vamos como para 3 meses sin pantalla, si no es más. Y se han sentado a jugar, Santi, eso me ha parecido divino, E coger los juguetes, inventar juegos, eso es hermoso. ellos siempre lo han hecho. Ellos siempre lo han hecho, pero obviamente ellos, por ejemplo, estaban sentados jugando, a las tortugas ninja, que tienen esa afición desde hace rato, y llegaba la hora de la pantalla y suspendían su juego por irse a ver las pantallas, Claro. ¿sí? Entonces, pues, ya en este momento ya no, y entonces ya no únicamente juegan con las tortugas, sino que le hacen un campamento y montan a una tortuga ninja en un avión. El tema ha sido distinto. Lo mismo nos ha pasado con Matilde. Eh, Matilde, de un momento a otro, es la devoradora de libros. Hace como unos 20 días salimos a un centro comercial y Matilde ellos siempre pues tratan de vacunarlo a uno con un regalo, con un peluche, alguna cosa, y Matilde nos pidió el favor que si le compráramos un libro. Y nosotros pues salimos corriendo de una vez a comprárselos y claramente pues Luciano y Lorenzo también nos pidieron un libro. El libro de Matilde es de 150 hojas, páginas. Eh, Luciano y Lorenzo todavía no leen bien, pero nos pidieron cada uno un libro de Tortugas Ninja. A uno le compramos el de Leonardo, al otro el de Rafael, y nos piden que se lo leamos todos los días, pero pues ellos mismos comienzan a entrar en esa dinámica de interesarse por otras cosas. Entonces, los beneficios han sido muchísimos. Y otra cosa es que esos terrores nocturnos de Lorenzo, que a mí realmente me sacaban la piedra, porque Lorenzo me levantaba a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana con un grito, papá, porque siempre me llama a mí, eso se acabó. ¿Sí? Y yo la verdad Oye, creo, eso no lo había claro, y pensado. yo la Claro, verdad, ya no hay gritos en esta casa por la noche. El niño está durmiendo derecho desde que quitamos las pantallas. Esto es así de o evidente. sea, y yo la verdad, para mí, todo es por el tema de las pantallas. No, Bueno, y un tema pero sin importante también duda. es que yo, por ejemplo, a ellos los dejo ver televisión, porque finalmente para mí es algo que hay, y yo pienso que es más importante que ellos aprendan a manejar ese tema, pero los dejamos ver televisión con acompañamiento. Porque ellos antes estaban aquí en la casa, realmente antes estaba el YouTube de adultos abierto, estaba el YouTube Kids abierto y no sé, veían cosas. Hoy en día, por ejemplo, María Clara tiene un canal y a Matilde le gusta ver eh, un capítulo donde ella sale en un crucero, lo que sea. Eso, con el acompañamiento Mm, mío, yo se lo dejo ver. Pero hoy en día ese tipo de cosas también se las tenemos restringidas, porque lo que tú decías, por más que sean canales para niños, hay muchas cosas que se salen como de lo que yo considero que está bien que ellos vean. Y yo sí. creo que eso también, también los pone en alerta. Claro, es que uno no puede confiarse con el contenido para niños para nada. Y ya ahorita hablamos un poquito del contenido. Yo me quiero detener también en que por qué decidimos sí dejarles la televisión y cuando hablamos de pantallas es no celulares y no tablets que ellos puedan tener en la mano y que deban hacer este movimiento de bajar su cabeza y de ensimismarse en un mundo ahí que no, que no tiene fin. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta también que toda esa ansiedad, comportamiento como errático que estaban teniendo, es de la ansiedad que le da a uno y que lo acostumbran estos celulares de estar haciendo así. Entonces no se soporta uno nada, porque no terminas de ver un video cuando ya quieres ver el otro, porque no se esperaban a que terminaba un capítulo hasta el otro. Entonces uno quería ver algo y no había paciencia. Es como que ese don del ser humano de verdad se les estaba perdiendo. Entonces creemos que con el televisor, para no ser de verdad pues metámonos en una burbuja aquí donde no hay nada externo, sino libros y juguetes, si dijimos, vamos a ver televisión con acompañamiento, precisamente porque no podemos blindar qué sale después o si de pronto en algún capítulo inocente de Peppa Pig, la niña, porque ha pasado en unos capítulos, la Peppa le está diciendo a papá cerdito que es un gordo, yo pueda decirle, mira, vamos a pausar acá y voy a preguntarte qué opinas de esto, porque es que ellos también tienen muchas preguntas, que si no tienen al lado a alguien que les esté resolviendo esas inquietudes o que yo note que dejó pasar algo tal vez que era importante, pues entonces no estoy haciendo nada, porque si estamos viendo esa pantalla, que es el televisor en este momento, con algún programa infantil, pues al final que tenga un propósito y si nos va a enseñar, pues debe haber un adulto ahí al lado que le esté ayudando a gestionar ese tema. Oye, ¿sabes? Y yo también considero que hay unos programas que les aportan Muy muchísimo. Hay lindos, unos programas muy, muy chéveres. Afortunadamente ellos son receptivos o han sido receptivos y muchos de esos programas los ven. Yo a veces me siento a esos programas y hasta yo aprendo, claro. ¿sí? A ellos les ayudan. Hay unos programas donde, por ejemplo, para gestionar sus emociones, eh, creo que a ellos les suman muchísimo. Pero sí, definitivamente uno en ese tipo de cosas tiene que estar encima de los chinos
Porque, pues, por un lado, uno a los niños le está inculcando unos valores que uno considera que son unos valores adecuados, pero por otro lado están viendo cosas que aquí son inaceptables. Eso que tú decías también, por ejemplo, yo en algún momento, yo no sé dónde vieron y hablaban que no, que Barry el gordito. Y entonces yo les dije: ¿Usted qué es lo que está diciendo?". Cuando después comencé a averiguar qué era eso, era un programa, yo no sé, es más, no sé ni qué es eso, ¿sí? No sé, no sé, en algún YouTube lo vieron o alguna cosa, no sé si eso es algo de Roblox o lo que sea, cuando ellos jamás han visto eso. Y date cuenta que desde que nosotros restringimos eso, eso aquí se acabó, porque nosotros con eso somos muy cuidadosos y nosotros queremos que nuestros hijos sean unos niños decentes y respetuosos, sino que para ellos, como que comiencen a mirar cosas que ellos asumen que si las están viendo son cosas normales y están bien. Sí, eso es un tema de verdad que tiene demasiadas aristas porque podríamos también sentarnos a hablarles de la seguridad en Internet, de los riesgos a los que están expuestos nuestros niños, no solamente porque vieron una palabra fea o algo que les dio miedo, que al final uno diría, pues bueno, es como lo menos grave de todo, porque si nos vamos a escenarios graves, de verdad, esto es que lo contactó un adulto que se hizo pasar por un niño, y bueno, ya sabemos todas estas historias trágicas. De trata de personas y demás, que son una realidad y que no son cosas que le suceden a gente por allá desconocida que descuida a sus hijos, no, que les puede suceder a ustedes o a mí. Entonces aquí la invitación es a que ojalá esta historia de nosotros, de cómo vimos que esto les estaba afectando negativamente a nuestros hijos y a nuestra dinámica familiar, les sirva para replantearse. Replantearse no es voy a hacer lo mismo que esta gente chiflada que le quitó las pantallas a sus hijos y se clavó la daga en el estómago, porque créanme, quitar las pantallas a los niños, lejos de ser difícil para ellos o de ser complejo, a mí me ha parecido un reto, es porque el trabajo para papá y mamá sí se multiplica, porque sí tenemos que estar más pendientes, tenemos que darles opciones. Si no te voy a dar una pantalla, entonces te voy a regalar este juego para que construyas, o esto que te va a ayudar a desarrollar esto otro. Hay que obligarnos además a tener conversaciones con ellos que quizá antes no teníamos en la mesa, porque antes les dábamos la pantalla y tú y yo estábamos hablando de adultos y ellos estaban cada uno acá. Ahora nos obligamos entonces a de qué hablamos en familia. Entonces sí es un trabajo mayor, y es una realidad y se los debo decir, porque a mí me ha costado bastante. ¿Que ha sido más fácil de lo que me lo imaginé? Totalmente. Que esto es más el miedo que tiene uno a soltar algo con lo que ha normalizado, sí, pero es una invitación a que ustedes mismas replanteen sus propias reglas y que no coman cuento jamás, nunca, porque es que eso es lo que hacemos muchas veces, andar ahí por el mundo de esta manera y entonces no, yo solamente le doy YouTube Kids y se lo doy 1 hora a la semana o 1 hora al día, pero ¿sabes realmente lo que está viendo? ¿Te has sentado a analizar cuando el muñequito más famoso de todos tiene una actitud fea con el niño? ¿O te has sentado a analizar la gravedad que es que tu hijo en un capítulo de Cocomelon, por ejemplo, vea a una pareja homoparental? No porque me parezca grave que lo vea, porque me parece grave que yo no esté para explicarle o para hacerle las preguntas que quizá él tenga y que yo le pueda ayudar a resolver. Entonces, esto no es un tema para tomarse a la ligera, esto no es para dejarlos allá y sentarnos de verdad a descansar. Si los quieren dejar ver, entonces seamos mamás y papás responsables que, okey, no voy a quitar pantallas, pero yo me voy a ocupar de sentarme aquí a ver el contenido con mis hijos, porque realmente los peligros están, las dudas están, y si no somos nosotros los que le estamos despejando dudas a nuestros hijos, quizá el que se los despeje sea un youtuber de no sé cuántos años, que se sienta a resolverle preguntas a sus hijos haciéndose pasar por un niño. Es un tema de educación para los niños, pero sobre todo un tema de educación para los papás. De acuerdo. Sí, es un tema de educación para los papás e insisto, para mí no hay blancos y negros. em, el día de mañana de pronto yo he visto, por ejemplo, niños que saben manejar muy bien esas tabletas. Creo que el tipo de tableta también es importante porque hay unas que permiten meter más restricciones que otras. He visto niños que tienen tabletas con programas de pintura, que tienen con programas de idioma. Ese tipo de cosas me parecen que las tabletas pueden ayudar muchísimo. Yo no sé si nosotros estemos preparados para eso en este momento, no tengo ni idea. Pero Yo el no día, me siento preparada. perfecto. Sí, No, la vida, así como nos sí. mostró en ese momento, nos lo irá indicando. Pero el día de mañana, obviamente, lo que sí tengo claro es que tendremos que estar, si tomamos ese tipo de decisiones, tendremos que estar muy encima. Y está bien, insisto, a mí, cuando decías que de pronto a mí, inicialmente que decías que esos comentarios me molestan, a mí esos comentarios no me molestan en lo absoluto. Porque así como tú has estado metida en este tema de las redes sociales durante muchísimo tiempo, pues yo he estado ahí al lado tuyo y realmente pues para eso es. Yo entiendo que a veces las posiciones son distintas.
desde que las expresen con respeto, yo no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Lo que pasa es que, obviamente, muchas veces se juzga desde afuera sin saber qué es lo que está pasando adentro. Y está bien cambiar, está bien, equivocarse. Este proceso de ser papás es un proceso para toda la vida. Y nosotros estamos aprendiendo a ser papás en la medida en que los retos que nos ponen nuestros hijos van apareciendo. ¿Sí? Nosotros hemos sido papás de niños de 7 y de 5 años. Yo no sé lo que es ser papá de un niño de 7, de 12 o de 15 años. Eso lo aprenderé después. Lo que me da el derecho a mí a equivocarme, pero también, digamos, me da la oportunidad a mí de enderezar el camino. Y la obligación de estar revisando constantemente nuestras decisiones y hacer los cambios que cada uno en su casa considere a realizar. Fíjate que tú hablabas ahorita de las bondades de algunas tabletas y me hablaba una mamá y me decía, oye, mi hijo está tomando un curso a través de una tableta de programación. Imagínate, este niño de verdad el día de mañana puede ser el más crack haciendo apps y ojalá cosas para niños bonitas. Pero todo viene encausado. Creo Total, hay que un propósito. cuando hay un propósito en las cosas, cuando hay acompañamiento de un adulto, cuando no se usa esto como si fuera una niñera de verdad, de esas a las que le Portátil. pagas, sino una niñera portátil, como decía un libro que se le llama a Tilde que se llamaba La Nana Electrónica, porque en eso se convierte eso, que no sea esta la manera en la que nos estamos deshaciendo de nuestros hijos y que sí, por la situación que viven ustedes, porque trabajan demasiado, porque no tienen un coequipero para criar, porque viven solos, porque son, en fin, lo que sea, si se ven obligados de verdad a que esto sea una herramienta, que sea con propósito y que busquen los controles parentales necesarios para que sus hijos estén viendo esto. La solución no es únicamente un YouTube Kids, la solución puede ser series hermosísimas, hay cosas muy bonitas que pueden ver los niños y sí, aunque no sean tan divertidas como esas que les tienen el cerebro a mil, porque precisamente están diseñadas para eso, pues créanme que se van a acostumbrar y finalmente pierdan el miedo. Los cambios siempre se pueden hacer y son más los miedos que tenemos nosotros como padres a realmente lo que puede pasar. Así que espero que, nada, simplemente se dediquen a cuestionarse. Esa es la invitación en este capítulo. Chao, chao.